La mayoría de la gente que empieza a tomar creatina comete el mismo error. La toma el primer día, el segundo, el tercero, y cuando en la primera semana no nota nada en el espejo, ni siente nada diferente en el entrenamiento, concluye que el suplemento tarda mucho en arrancar, o que quizás no funciona tan bien como decían. Y muchos lo dejan justo ahí. Lo que no saben es que el proceso ya comenzó. Mucho antes de que notes algo visible, antes de que sientas ninguna diferencia real en el esfuerzo, dentro de cada célula muscular de tu cuerpo, está ocurriendo algo que la mayoría nunca llega a entender del todo. Y hay un efecto en particular, uno que casi nadie menciona cuando habla de creatina, que probablemente no esperabas. Si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Antes de entrar en materia, una cosa importante. La creatina es uno de los suplementos más estudiados de la historia. No es una moda reciente ni un producto de marketing. Lleva décadas siendo analizada por universidades e instituciones de referencia en todo el mundo, y los resultados son consistentes de una forma que pocos compuestos pueden igualar. Eso no significa que sea para todo el mundo, ni que funcione igual en todos los casos. Pero sí significa que lo que vamos a ver hoy no es especulación. Vamos a recorrer el proceso por fases, lo que ocurre el primer día, lo que cambia en las primeras semanas, y lo que pasa con el cerebro, que es la parte que casi nadie espera. El primer día empieza de forma completamente silenciosa. Tomas la creatina, la digieres y entra al torrente sanguíneo. Desde ahí, las células musculares la captan de forma activa. No es acumulación pasiva, como cuando el cuerpo almacena algo que le sobra. Es captación dirigida. El músculo tiene mecanismos específicos para absorber creatina, porque la reconoce, la usa y la espera. Piensa en las células musculares como pequeños almacenes con capacidad limitada. Cuando llevan tiempo funcionando con los depósitos a medias, en cuanto llega más suministro, lo absorben rápido. Eso es exactamente lo que ocurre en las primeras horas. Y el primer cambio que produce esa captación no es de fuerza ni de tamaño, es de agua. Esto suena raro, así que vale la pena explicarlo bien. Cuando la creatina entra en la célula muscular, arrastra agua consigo. No hacia afuera del músculo, donde se vería como retención o hinchazón, sino hacia adentro. El contenido de agua dentro de la célula aumenta, y eso, lejos de ser un problema, es exactamente lo que esa célula necesita para funcionar mejor. Una célula muscular bien hidratada internamente activa sus rutas de síntesis de proteínas con más eficiencia, mantiene mejor el equilibrio químico durante el esfuerzo y se recupera antes. El músculo no se hincha, se prepara. Ese es el cambio del primer día. Es invisible desde fuera, pero es real, y es la base sobre la que se construye todo lo que viene después. Pero aquí viene la parte que lo explica todo. Para entender por qué ese cambio importa, hay que hablar de algo que ocurre dentro de esa célula todo el tiempo. La producción de energía. Tu cuerpo usa una molécula llamada ATP para alimentar prácticamente cualquier cosa que haga. Mover un músculo, procesar un pensamiento, hacer latir el corazón. Cada acción consume ATP. El problema es que el ATP se agota muy rápido, en cuestión de segundos, durante un esfuerzo intenso. Y cuando se agota, el cuerpo tiene que regenerarlo para seguir funcionando. Piensa en el ATP como la moneda de energía del organismo. No puedes gastar lo que no tienes. Y cuando se acaba, el rendimiento cae. Aquí entra la creatina. Dentro del músculo, la creatina se convierte en fosfocreatina. La fosfocreatina tiene una función muy concreta. Cuando el ATP se rompe para liberar energía, la fosfocreatina dona un grupo fosfato para regenerarlo casi de inmediato. Es un reciclaje rápido, casi instantáneo, como tener un generador de respaldo que se activa en el momento exacto en que la red principal falla, sin corte, sin pausa, sin que notes la transición. Lo que eso significa en la práctica es que el músculo puede sostener esfuerzo intenso durante más tiempo antes de agotarse. Las células no tienen que cambiar tan pronto a rutas metabólicas más lentas, las que generan fatiga, acidez y esa sensación de que el cuerpo ya no responde. Y aquí está el punto que mucha gente no llega a ver. Esto no es un efecto estimulante. La creatina no te da energía de golpe como lo haría la cafeína. Lo que hace es que tu cuerpo tarde más en quedarse sin ella. La diferencia parece sutil, pero en términos biológicos es enorme. Y lo que pasa después es lo importante. Pasadas las primeras semanas, algo empieza a cambiar de forma más perceptible. Los depósitos de fosfocreatina en el músculo están más llenos que antes. Y con eso, el sistema nervioso empieza a funcionar de otra manera. Recluta fibras musculares con más eficiencia. Las contracciones son más coordinadas. La acumulación de sustancias que generan fatiga, como los iones de hidrógeno que producen esa sensación de ardor muscular, se ralentiza porque el cuerpo tarda más en llegar a esas rutas. El resultado no suele ser espectacular en el espejo durante las primeras semanas, pero sí se siente. Menos fatiga en el esfuerzo intenso, recuperación más rápida entre series, y la sensación de poder aguantar un poco más antes de llegar al límite. No porque hayas entrenado más duro, sino porque el cuerpo tiene más margen antes de agotar sus recursos. Investigaciones de universidades como la de Queensland y el Colegio Americano de
Medicina del deporte han documentado este efecto de forma consistente. Las personas que suplementan con creatina muestran mejoras en tareas de fuerza máxima, sprints cortos y movimientos explosivos repetidos. Y los cambios más pronunciados aparecen entre la tercera y la sexta semana, cuando tanto el músculo como el sistema nervioso han tenido tiempo suficiente para adaptarse al nuevo entorno energético. Mucha gente abandona la creatina antes de llegar a ese punto. Lo dejan en la segunda semana porque no ven nada en el espejo, y justo cuando el proceso estaba a punto de volverse tangible, lo cortan. Si este tipo de explicación te ayuda a entender lo que ocurre dentro de tu cuerpo, suscríbete, porque conocer estas señales puede cambiar la forma en que te cuidas. Y ahora viene lo que casi nadie menciona cuando habla de creatina, algo que los estudios llevan años documentando y que todavía sorprende a la mayoría. El cerebro también almacena creatina y también la usa. El cerebro es uno de los órganos que más energía consume de todo el cuerpo. Las neuronas necesitan ATP constantemente para disparar señales, procesar información y mantenerse en equilibrio. Cuando el suministro de ATP cae, aunque sea levemente, el rendimiento cognitivo se resiente. La concentración baja, el tiempo de reacción aumenta y la resistencia mental se reduce. Cualquiera que haya pasado por una tarde de trabajo intenso sin dormir bien sabe exactamente de qué sensación hablamos. Cuando los depósitos de creatina cerebral aumentan, las neuronas tienen acceso más rápido a ese combustible. El mismo proceso de reciclaje de ATP que ocurre en el músculo ocurre también en el cerebro. Estudios de la Universidad de Sydney y otras instituciones han encontrado mejoras en memoria de trabajo, tiempo de reacción y resistencia a la fatiga cognitiva en personas que suplementan con creatina. No en condiciones de laboratorio artificiales, sino en tareas mentales exigentes del día a día. Y el efecto es especialmente pronunciado en situaciones de privación de sueño o estrés cognitivo elevado, justo cuando el cerebro más necesita un suministro energético estable. Hay un detalle más que hace este efecto todavía más interesante. Las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas tienen naturalmente menos creatina en el cuerpo, porque la creatina se encuentra principalmente en la carne y el pescado. Sus depósitos cerebrales empiezan más bajos, y cuando suplementan, el salto es más notable. Algunos estudios han encontrado mejoras cognitivas en este grupo, que apenas aparecen en personas omnívoras con depósitos ya más altos. Esto no convierte a la creatina en una pastilla para el cerebro, lo que hace es algo más sencillo y más real. Le da al cerebro el combustible que necesita para funcionar sin interrupciones energéticas. Ahora hay que hablar de algo que lleva años distorsionando la percepción de este suplemento. Los mitos. El más extendido es que la creatina daña los riñones. Lo que ocurre es que su metabolismo produce un subproducto llamado creatinina, que se filtra por el riñón. Cuando los niveles de creatinina en sangre suben levemente, algunas personas lo interpretan como señal de daño renal, pero no lo es. Es simplemente el reflejo de que el cuerpo está procesando más creatina. En personas sanas, los estudios a largo plazo no han encontrado efectos negativos sobre la función renal. El segundo mito es la retención de líquidos visibles. La imagen que mucha gente tiene es la de alguien que se hincha y pierde definición. Pero el agua que la creatina lleva al músculo va hacia dentro de la célula, no fuera de ella. Eso no produce hinchazón subcutánea. El músculo se hidrata internamente. La diferencia entre agua dentro de la célula y agua debajo de la piel no es cosmética, es biológicamente opuesta. El tercero, que la creatina solo sirve si entrenas con alta intensidad. Los efectos en la síntesis de proteínas, en la hidratación celular y en el rendimiento cognitivo no dependen de que hagas pesas 5 días a la semana. Hay investigación sobre adultos mayores, personas con trabajos cognitivamente exigentes y pacientes en rehabilitación que muestran beneficios relevantes con el uso regular de este suplemento. La dosis más respaldada por la evidencia es de 3 a 5 gramos diarios, de forma consistente, sin necesidad de ciclos ni de pausas. Existe la llamada fase de carga, que consiste en tomar dosis más altas durante los primeros 5 a 7 días, para saturar los depósitos más rápido. Funciona, pero no es imprescindible. Con la dosis estándar diaria, los depósitos llegan al mismo nivel de saturación en 3 o 4 semanas. La fase de carga solo acelera ese proceso, no mejora el resultado final. En cuanto al momento del día, la evidencia sugiere que tomarla cerca del entrenamiento puede tener una ventaja leve sobre la captación muscular, pero lo que realmente importa es la consistencia diaria. Un hábito imperfecto sostenido en el tiempo supera siempre a un protocolo perfecto que abandona las 3 semanas. Eso es lo que determina el resultado, la constancia, no el horario exacto. Una advertencia necesaria antes de cerrar. Personas con enfermedad renal preexistente, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y quienes toman medicación que afecte la función renal deben consultar con su médico antes de suplementar. No porque la creatina sea peligrosa en términos generales, sino porque esos contextos específicos requieren supervisión médica. Siempre conviene tener esa conversación con un profesional de salud primero, antes de establecer cualquier hábito nuevo de suplementación.
La creatina no te da nada que tu cuerpo no sepa usar. No introduce un mecanismo nuevo ni fuerza ningún proceso que no existiera antes. Lo que hace es optimizar algo que ya está ahí. Un sistema de reciclaje energético que trabaja todo el tiempo, en cada músculo y en cada neurona, y que funciona mejor cuando tiene más materia prima disponible. Cuando los depósitos de fosfocreatina están llenos, el músculo tarda más en fatigarse. El cerebro mantiene el suministro energético más estable bajo presión, y la recuperación entre esfuerzos es más rápida. Todo eso ocurre porque el cuerpo deja de perder tiempo buscando combustible que ya tiene disponible. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad.